Todo comenzó un día cualquiera, mientras tomaba un café con un viejo amigo. Era una tarde tranquila, hasta que él, con toda naturalidad, me preguntó si había vendido la casa en la playa. Confundido, le respondí que no tenía planes de vender ninguna de mis propiedades. Él me miró extrañado y me mostró un anuncio en su teléfono donde, efectivamente, mi casa en la playa estaba en venta. No podía creer lo que estaba viendo. Al llegar a casa, mi mente estaba enredada en pensamientos oscuros. ¿Quién había puesto en venta mi propiedad sin mi consentimiento? La única persona que tenía acceso a esos documentos era Renata, mi ex esposa. Nos habíamos divorciado hacía unos meses, y aunque la separación no había sido precisamente amistosa, creí que todo estaba claro en cuanto a la división de bienes. Sin embargo, algo me decía que Renata no había soltado el control tan fácilmente. Esa misma noche, busqué en mis archivos, revisando cada documento, cada correo electrónico, cada llamada relacionada con mis propiedades. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara pruebas de que Renata había falsificado mi firma para poder vender no solo la casa en la playa, sino también un departamento en la ciudad y un pequeño terreno que heredé de mis padres. El golpe fue devastador. Aún no podía entender cómo había sido capaz de hacer algo así, pero lo que más me dolía era que ella había hecho todo esto para pagar sus deudas, las mismas deudas que la habían llevado al borde de la bancarrota cuando aún estábamos casados. Lleno de ira, la llamé inmediatamente. La confronté por teléfono, esperando alguna negación, alguna excusa que al menos intentara justificar sus acciones. Pero, para mi sorpresa, Renata no negó nada. Simplemente dijo que no tenía otra opción, que estaba desesperada y que había hecho lo que debía hacer. No hubo disculpas, no hubo remordimiento, solo un frío y calculado lo siento que me dejó helado. En ese momento supe que no podía dejar las cosas así. No era solo el dinero o las propiedades, era la traición, el abuso de confianza, el hecho de que ella había pisoteado todo lo que alguna vez habíamos compartido. Decidí que la llevaría a juicio, que la haría pagar por lo que había hecho. Esa noche no pude dormir, pero en mi mente ya estaba trazando el plan de cómo la enfrentaría legalmente. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogado, un hombre experimentado que había visto casos similares. Le expliqué la situación, mostrándole las pruebas que había reunido. Él me escuchó con atención, tomando notas y haciéndome preguntas para aclarar algunos puntos. Al final, me dijo que tenía un caso sólido, que Renata había actuado de manera ilegal y que si seguíamos el curso adecuado, podríamos no solo recuperar las propiedades, sino también castigarla por sus acciones. El siguiente paso fue presentar la denuncia. Renata fue notificada rápidamente y, por supuesto, no se lo tomó bien. Trató de llamarme varias veces, pero no respondí. Sabía que si hablaba con ella, podría debilitarme y no podía permitirme dudar. Este era un asunto que debía resolverse en los tribunales. Renata, por su parte, no se quedó quieta. A través de conocidos en común, supe que estaba furiosa, que me culpaba de todo, que decía que yo la había abandonado en su momento más vulnerable y que no le había dejado otra opción más que tomar lo que consideraba suyo. Sin embargo, esas excusas no cambiarían la realidad. Lo que había hecho era un delito, y estaba decidido a no permitir que se saliera con la suya. Mientras el proceso legal avanzaba, descubrí más detalles de cómo Renata había logrado vender mis propiedades sin levantar sospechas. Había usado contactos, había falsificado documentos, y lo peor de todo, había aprovechado nuestra historia juntos para convencer a los compradores de que todo estaba en orden. Todo esto no hacía más que aumentar mi determinación de llevar esto hasta las últimas consecuencias. En los días siguientes, las cosas empezaron a moverse rápidamente. El caso estaba siendo preparado, y las pruebas se acumulaban. Mientras tanto, yo evitaba cualquier contacto directo con Renata. Cada vez que pensaba en ella, la imagen de esa llamada telefónica, su tono frío y distante, volvían a mi mente. Sabía que ya no podía confiar en ella, que cualquier rastro de la mujer que alguna vez amé había desaparecido, reemplazado por alguien a quien no reconocía. Finalmente, llegó el día en que se presentó la demanda formal. Renata fue citada para comparecer ante el juez, y el proceso legal comenzó oficialmente. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, sabía que había hecho lo correcto. La batalla había comenzado,
y estaba listo para enfrentarla hasta el final. Con la demanda en marcha, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. Mi abogado, Daniel, se encargó de recopilar toda la evidencia que necesitábamos para fortalecer nuestro caso. Renata, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó contactarme de nuevo, esta vez a través de un mensaje. En su mensaje, me pedía que reconsiderara, que llegáramos a un acuerdo sin necesidad de llevar el asunto a los tribunales. Pero para mí, ya era demasiado tarde para eso. Recuerdo haber leído ese mensaje y sentir una mezcla de frustración y determinación. ¿Cómo podía Renata pensar que después de todo lo que hizo, estaríamos en condiciones de negociar? Ni siquiera había mostrado verdadero arrepentimiento, solo preocupación por lo que el juicio podría significar para ella. Sin embargo, mantuve la calma y no respondí. No tenía intención de dejar que ella manipulase la situación a su favor. Los preparativos para el juicio avanzaban, y cada día descubría más detalles que me dejaban aún más perplejo. Renata había logrado vender las propiedades utilizando intermediarios, personas que confiaban en ella y que nunca se imaginaron que estaban participando en un fraude. A medida que avanzábamos en la investigación, quedó claro que Renata había estado planeando esto durante meses, quizás incluso antes de que nuestro matrimonio terminara. Era como si, desde el principio, hubiera visto nuestra relación como una transacción más, una oportunidad para resolver sus problemas financieros a costa de mi patrimonio. En una de nuestras reuniones, Daniel me explicó que la estrategia de Renata probablemente sería alegar que no tuvo otra opción, que sus acciones fueron impulsadas por la desesperación y que, en realidad, no tenía intención de perjudicarme. Pero eso no iba a funcionar. Las pruebas eran abrumadoras, documentos falsificados, transferencias bancarias a cuentas desconocidas y la manipulación de personas cercanas a ambos para facilitar las ventas. Mientras tanto, Renata también había contratado a un abogado, un hombre llamado Ignacio, conocido por ser un negociador astuto. Según las palabras de Daniel, Ignacio era alguien que intentaría llegar a un acuerdo lo antes posible para evitar un juicio prolongado, sabiendo que las probabilidades no estaban a favor de su cliente. De hecho, en una de las primeras audiencias, Ignacio sugirió una mediación, insinuando que podríamos resolver el asunto de manera más rápida y menos dolorosa para ambos. Pero yo no estaba dispuesto a ceder. Mi decisión de seguir adelante con el juicio no fue bien recibida por todos. Algunos amigos en común me dijeron que debería ser más comprensivo, que después de todo, Renata había estado en una situación difícil. Pero para mí, no era cuestión de comprensión. Era cuestión de justicia. Renata había cruzado una línea que no podía ignorar, y no iba a permitir que saliera impune. La presión sobre Renata comenzó a hacerse evidente a medida que se acercaba la fecha del juicio. Ella intentó por todos los medios evitarlo, primero con ofertas de acuerdo, luego con intentos de desacreditarme. A través de terceros, supe que estaba difundiendo rumores sobre mí, diciendo que yo había sido un esposo negligente, que la había dejado en la ruina y que no me importaba su bienestar. Era un intento desesperado de ganarse la simpatía de los demás, pero yo sabía que la verdad saldría a la luz en el tribunal. Los días previos al juicio fueron tensos. Daniel y yo pasamos horas revisando cada detalle, asegurándonos de que nada quedara al azar. Sabía que Renata estaba nerviosa, y con razón. Su abogado seguía presionando para un acuerdo, pero mi respuesta siempre fue la misma: nos veríamos en el tribunal. Finalmente, llegó el día del juicio. Renata se presentó con su abogado, y por primera vez en meses, nos encontramos cara a cara. Ella se veía distinta, como si el peso de sus acciones finalmente la hubiera alcanzado. Pero a pesar de su aspecto, no había lugar para la compasión en mi corazón. Todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, me llevó a ese momento, y no iba a echarme atrás. El juicio comenzó con las declaraciones de los abogados. Daniel expuso nuestro caso con claridad, presentando todas las pruebas que habíamos reunido. Cada documento, cada testimonio, dejaba en claro que Renata había actuado con plena conciencia de lo que estaba haciendo. No había sido un acto de desesperación, sino una serie de decisiones calculadas para obtener lo que quería sin importar las consecuencias. Por su parte, Ignacio trató de suavizar las cosas, insistiendo en que Renata estaba arrepentida y que había actuado bajo presión. Sin embargo, el juez no parecía convencido.
Las pruebas eran demasiado sólidas como para ser ignoradas, y mientras avanzaba el juicio, se hacía cada vez más evidente que Renata había cavado su propia tumba. Al final del día, salí del tribunal con una sensación de alivio mezclada con amargura. Habíamos ganado una batalla importante, pero aún quedaba camino por recorrer. La próxima audiencia sería crucial, y yo estaba preparado para seguir luchando hasta que se hiciera justicia. La siguiente audiencia marcó un punto de inflexión en el caso. Después de semanas de tensión acumulada, finalmente llegaba el momento en que se revelarían todos los detalles de cómo Renata había logrado llevar a cabo su plan. Los testimonios comenzaron con los compradores de las propiedades, personas que hasta ese momento no tenían idea de que habían sido parte de un fraude. El primero en testificar fue el hombre que compró la casa en la playa. Su rostro reflejaba la confusión y el arrepentimiento al darse cuenta de que había sido víctima de un engaño. Explicó que cuando compró la propiedad, todo parecía estar en orden. Renata se presentó como una mujer preocupada por deshacerse de bienes que, según ella, ya no necesitaba tras el divorcio. Incluso había preparado documentos que parecían auténticos, con mi supuesta firma y todo. El juez escuchó atentamente, y mientras el hombre hablaba, pude ver cómo Renata evitaba mirarme. El segundo testimonio fue aún más revelador. La persona que compró el departamento en la ciudad era un conocido de Renata, alguien a quien ella había convencido con facilidad debido a su relación previa. Este testigo fue clave para demostrar cómo Renata había utilizado sus contactos para facilitar las ventas. El hombre admitió que nunca sospechó nada y que confió en ella ciegamente. Cuando le preguntaron si sabía que estaba comprando un bien que no le pertenecía a Renata, su respuesta fue un simple no. Ese no resonó en la sala como una condena silenciosa para Renata. A medida que los testimonios se sucedían, quedó claro que Renata había cometido un delito tras otro, cada uno más calculado que el anterior. Mi abogado, Daniel, no perdió la oportunidad de resaltar cada detalle incriminatorio. Presentó correos electrónicos, registros de llamadas y documentos bancarios que demostraban sin lugar a dudas que Renata había actuado con total conocimiento de lo que estaba haciendo. Ella no solo había vendido mis propiedades, sino que había transferido los fondos a cuentas que tenía bajo diferentes nombres, dificultando aún más el rastreo del dinero. El ambiente en la sala de audiencias era cada vez más tenso. Ignacio, el abogado de Renata, trató de defenderla, argumentando que ella estaba emocionalmente inestable tras el divorcio y que sus acciones no eran más que el resultado de esa inestabilidad. Pero el juez, imperturbable, no parecía convencido. La frialdad con la que Renata había ejecutado su plan era evidente, y el argumento de la inestabilidad emocional no era suficiente para excusar sus crímenes. El momento más impactante llegó cuando Renata fue llamada a testificar. El juez le dio la oportunidad de explicar su versión de los hechos. Renata se levantó, con la mirada baja, y caminó hacia el estrado. Al principio, su voz era apenas un susurro, pero a medida que hablaba, su tono se volvió más firme, casi desafiante. Afirmó que nunca quiso hacerme daño, que todo lo que hizo fue por desesperación, pero en sus palabras no había arrepentimiento real. Intentó justificar sus acciones diciendo que, tras el divorcio, se encontró en una situación financiera insostenible y que vio en esas propiedades la única salida para evitar hundirse más en sus deudas. Sin embargo, su discurso no fue convincente. Cada palabra que decía sonaba vacía, como si estuviera recitando un guión preparado de antemano. La sala permaneció en silencio mientras Renata intentaba desesperadamente salvar lo que quedaba de su reputación. Pero yo sabía, y todos en esa sala sabían, que no había justificación posible para lo que había hecho. Cuando Daniel tuvo la oportunidad de interrogarla, fue directo al grano. Le preguntó cómo podía decir que no tenía intención de hacerme daño cuando había falsificado mi firma y vendido mis propiedades sin siquiera informarme. Renata intentó responder, pero sus palabras comenzaron a tambalearse. Finalmente, admitió que sabía que lo que hacía estaba mal, pero insistió en que no tenía otra opción. El juez tomó nota de sus declaraciones, pero era evidente que Renata estaba perdiendo la batalla. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, y su intento de justificarse solo la hundió más. Al final de su testimonio, volvió a su asiento con la cabeza baja, y por primera vez desde que comenzó el juicio, parecía realmente derrotada.
Concluida la fase de testimonios, el juez anunció que tomaría un breve receso antes de emitir su veredicto. Los nervios estaban a flor de piel, y aunque Daniel me aseguró que las cosas iban bien, no pude evitar sentirme ansioso. Sabía que Renata había cometido un delito grave, pero también sabía que el sistema legal a veces podía ser impredecible. Cuando el juez regresó, todos en la sala se pusieron de pie. Él se sentó y, tras revisar sus notas, comenzó a hablar. Sus palabras fueron contundentes. Declaró a Renata culpable de todos los cargos: fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. La sentencia fue dura. No solo debía devolver todo el dinero obtenido de las ventas ilegales, sino que también perdería cualquier derecho sobre las propiedades restantes. Además, el juez ordenó que se congelaran todas sus cuentas y se iniciara una investigación para determinar si había otros delitos asociados. Renata no mostró ninguna reacción visible al escuchar la sentencia. Yo, por otro lado, sentí una mezcla de alivio y justicia. Habíamos ganado la batalla, y aunque el proceso había sido largo y doloroso, finalmente se había hecho justicia. La siguiente fase sería la ejecución de la sentencia, asegurándonos de que Renata cumpliera con todas las medidas impuestas. Mientras salía del tribunal, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. Pero no había tiempo para sentimentalismos. Sabía que, aunque había ganado en los tribunales, el daño emocional ya estaba hecho. Ahora, me quedaba reconstruir mi vida y asegurarme de que algo así nunca volviera a suceder. Con la sentencia dictada, la fase más compleja de este proceso llegó a su fin, pero el verdadero desafío estaba por comenzar. Asegurarse de que Renata cumpliera con las disposiciones del tribunal no sería sencillo. Mi abogado, Daniel, me advirtió que las cosas podían complicarse, ya que Renata había demostrado ser hábil para eludir responsabilidades. La primera medida fue congelar sus cuentas bancarias. Esto impidió que pudiera mover el dinero que obtuvo de las ventas fraudulentas de mis propiedades. Sin embargo, recuperar esos fondos no sería inmediato. Se inició un proceso de rastreo de los activos, lo cual reveló que Renata había dispersado el dinero en diferentes cuentas, algunas de ellas en el extranjero. Daniel me explicó que, aunque este tipo de maniobras podían retrasar la recuperación de mis bienes, finalmente el dinero sería devuelto. Mientras tanto, Renata tuvo que abandonar las propiedades que aún estaban a su nombre, pues el juez había decretado que todas fueran devueltas a mi control. Verla salir de la casa en la playa, la misma casa que había intentado vender sin mi consentimiento, fue un momento agridulce. Sabía que esto era lo que tenía que hacerse, pero no dejaba de ser doloroso ver a alguien que una vez fue tan cercano reducido a esta situación. Sin embargo, la amargura de la traición superaba cualquier sentimiento de compasión. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Cada propiedad que Renata había vendido o intentado vender tuvo que ser registrada nuevamente a mi nombre. Los compradores, aunque engañados, entendieron la situación y cooperaron con el proceso. Afortunadamente, la mayoría no había completado los pagos, por lo que no perdieron grandes sumas de dinero. Sin embargo, aquellos que sí habían pagado parte del monto tuvieron que ser compensados, lo que añadió una capa más de complejidad al asunto. Renata, por su parte, se encontraba en una situación financiera desesperada. No solo había perdido todo el dinero que obtuvo de las ventas ilegales, sino que también estaba bajo investigación por otros posibles delitos financieros. El juez no fue indulgente con ella y dejó en claro que cualquier intento de eludir la justicia resultaría en consecuencias aún más severas. Renata intentó apelar la sentencia, pero sus esfuerzos fueron en vano. La evidencia en su contra era abrumadora, y su apelación fue rápidamente rechazada. Durante todo este tiempo, Renata se volvió prácticamente invisible. Ya no intentaba contactarme ni buscar reconciliación. En lugar de eso, se encerró en su mundo, tratando de lidiar con las consecuencias de sus acciones. Escuché rumores de que había tenido que vender algunas de sus pertenencias personales para poder sobrevivir, pero no me afectó. Había dejado claro que no tenía intención de volver a involucrarme en su vida de ninguna manera. Con el tiempo, las aguas comenzaron a calmarse. Las propiedades fueron restauradas a mi nombre y la mayoría de los fondos fueron recuperados. Aunque el proceso había sido largo y agotador, finalmente había llegado a su conclusión.
Había obtenido justicia, y Renata había pagado el precio por su traición. Pero la historia no terminó ahí. Un día, recibí una carta de Renata. Era breve, escrita a mano, en la que me pedía perdón por todo lo que había hecho. Decía que había sido consumida por el miedo y la desesperación, y que en su momento, no vio otra salida. Admitía que sus acciones habían sido injustificables y que ahora estaba pagando las consecuencias. Me deseaba lo mejor en la vida y pedía que algún día pudiera perdonarla, aunque entendía si eso nunca sucedía. No respondía a la carta. No porque estuviera lleno de rencor, sino porque, en mi opinión, no había nada más que decir. La historia entre Renata y yo había terminado, y no tenía sentido reabrir viejas heridas. A partir de ese momento, me enfoqué en reconstruir mi vida y dejar atrás el pasado. Meses después, supe que Renata había dejado la ciudad. Nadie sabía con certeza dónde había ido, y sinceramente, no me importaba. Para mí, era parte de un capítulo cerrado, uno que me había dejado importantes lecciones sobre confianza y traición. Hoy, al mirar atrás, no me arrepiento de haberla llevado a juicio. Era lo que debía hacer para proteger lo que era mío y para hacer justicia por la traición que sufrí. Aunque el proceso fue doloroso, me permitió cerrar una etapa de mi vida y seguir adelante. Ahora, con todo esto detrás, he aprendido a ser más cauteloso, a valorar las cosas que realmente importan y a no dejar que nadie, sin importar cuán cercano sea, tome ventaja de mi confianza. La historia de Renata y yo terminó de la manera que tenía que terminar, y aunque las cicatrices aún están ahí, ya no me definen.